tenemos la honradora visita de la señora Kirsi Jaques. Ella es presidenta ejecutiva de las administradoras de fondos de pensiones. Así que, como este programa tiene una audiencia muy interesada en este tema, tiene la oportunidad, vamos casi a conversar con ella. Sobre ese tema. Oye, 2 y 3, después que el señor Esteban Delgado empezó a hablar de ese tema, ha tenido que hacer un esfuerzo de investigar todo, porque todos los días lo llaman a él a preguntarle algo. Doña Kirsi, ya usted sabe, José Luis Mendoza, Abel Guzmán, Susana Gotró y Esteban Delgado. Kirsi, muchas gracias por invitarnos. Bienvenida, bienvenida. Quiero preguntarle, iniciando, si nos puede dar algunos datos sobre, en la actualidad, ¿cuántas personas, si es que las hay, han sido pensionadas por las administradoras de fondos de pensiones, ya sea por asunto de discapacidad o ese tipo de situación? Y al mismo tiempo saber a cuántas personas le han devuelto su dinero por haber iniciado sus cotizaciones después de los 45 años. Se lo digo esto porque generalmente se critica mucho que las AFP no devuelven nada, que no le dan nada a nadie, y la gente se queja de que le ponen trabas. Sí, muchas gracias. Sí, claro que es un tema interesante porque de una u otra manera incide en la población, dado que el sistema pretende ser universal. Efectivamente, Esteban, las AFP a través de las AFP se han beneficiado en el país más de 208,000 personas en lo que lleva el sistema. ¿De qué manera ha sido esto realizado? Las personas que han recibido la entrega de su fondo total por el beneficio de ingreso tardío superan los 162,729. Ingreso tardío se refiere a las personas que cotizan por primera vez a una AFP con una edad de 45 años o más. No es que tenían 45 en el 2003, sino que aún pudiendo haber ingresado al sistema más tarde, si comienzan con una edad de 45 años o más, al estimar, la misma ley lo establece, que con 45 años, porque la edad de retiro normal son 60, es un tiempo que no es suficiente para acumular un patrimonio para pensión. De todos modos, es dueño de su fondo que está conformado por el aporte que hizo como trabajador afiliado, por el aporte que hizo su empleador y por la rentabilidad acumulada que generó la AFP que le administra su fondo. Entonces, hasta ahora se le ha devuelto a esas personas en esa situación a 162,000. 62,729 personas. ¿Qué monto se le ha entregado? Más de 28,400 millones de pesos. No vuelve y diga esa suma. Más de 28,400 millones de pesos han recibido esas personas. Y debo decirle, bueno, Esteban es testigo porque también ha tratado el tema, que es uno de los beneficios que las personas más valoran, porque dicen, bueno, no voy a tener tiempo para llegar a una pensión, pero recibo mi patrimonio. Y digo patrimonio y no aporte, porque a veces dicen que me devuelvan. No es que te devuelven, porque si te devolvieran, te dieran solamente el 13% de lo que hay ahí, en promedio. O sea, de todo el patrimonio acumulado en promedio, hoy día, más del 53% de los fondos ha sido generado por la rentabilidad que las AFP han logrado a favor de sus afiliados con la inversión de los fondos de pensiones. Esas recibieron ingreso tardío cuando cumplieron los 65 exacto, años. No, con 60 años. Con 60. Si cotiza la primera vez con 45, cuando cumple 60 años, va a su AFP y le dice, tiene la opción o de llevarse una pensión en base al monto o de retirar el 100% del fondo, y eso se hace con una eficiencia alta, o sea, en pocos días recibe su pago, sea por transferencia o por cheque. Hay otros beneficios, porque como la pregunta de Esteban, para completar los beneficios que se han dado. Entonces, como pensiones por sobrevivencia, que son aquellas que reciben los familiares de afiliados fallecidos, que tienen la cobertura o que califican para recibirlo, porque hay condiciones, o sea, son la pensión por sobrevivencia
protege ¿a quién? Al cónyuge, sea esposo o esposa, compañero o compañero de vida. No necesariamente tienen que estar casados, pero no debe tener un impedimento legal. Esto quiere decir que si está casado con otra persona, no te toca si tú tienes una relación que, bueno. Entonces, el cónyuge, esposo, compañero, compañero de vida, los hijos menores hasta los 18 años y hasta los 21 años si son estudiantes. Los hijos discapacitados reciben esa pensión de sobrevivencia vitalicia. Y los hijos no natos, si la compañera de vida o la esposa... Pero vitalicia hasta que agote el fondo. No, si es una pensión de sobrevivencia para un hijo de un afiliado fallecido, su pensión de sobrevivencia es vitalicia. Aunque pase el fondo. Si el hijo es discapacitado. Si el hijo aunque es discapacitado. pase el fondo de lo que él... No, porque es un seguro. Claro. En ese caso es un seguro. Un seguro. Exacto. Okay. Entonces, también están protegidos los hijos no natos. Fallece el papá, la señora está embarazada, incluye dentro de la protección la pensión para ese hijo que va a nacer. Eso significa que una pensión de sobrevivencia para un hijo, generalmente si es discapacitado vitalicia, puede llegar a alcanzar hasta 21 años. O sea, no ha nacido y hasta que mientras es estudiante. Entonces, ¿qué otro? Por ese concepto, han sido protegidas más de 23.800 personas correspondientes, porque en la sobrevivencia puede recibir más de una persona, a 10.421 casos de pensiones de sobrevivencia. Eso es para familiares de afiliados o cotizantes que fallecieron. Que fallecieron. Y no está la figura entonces de la devolución. Sí, está. Es el otro. Ahora voy. Tres. Entonces, el otro tipo de beneficio es cuando fallece un afiliado y no tiene cobertura de sobrevivencia por la razón que fuere. Si seguimos explicando cosas no vamos a terminar, pero vamos a dar el dato. Lo que corresponde entonces es que el fondo acumulado en la cuenta del afiliado no se quede en la AFP, lo reciben sus herederos legales. Por ese concepto se han entregado más de 2.774 millones de pesos a 14.240 a familiares casos de 14.000. A familiares de 14.240 afiliados fallecidos, porque los herederos pueden ser más de uno también. Claro. O sea, el número ahí no, lo que esa es la cantidad de los fallecidos. De los fallecidos, la estadística lo que está recogiendo en este caso son los casos, o sea, de afiliados fallecidos que se ha entregado herencia. Exacto. Exactamente. Entonces, hay otra figura, que es la figura de los afiliados que reciben una pensión por sobrevivencia porque son personas que son enfermos terminales o que le devuelven su dinero. Ese dato no lo tengo en este momento porque es de reciente y no son tan frecuentes los casos, pero sí hay el beneficio de que una persona con una enfermedad terminal sí, puede acercarse a su AFP, solicitar la entrega de su fondo, y en un proceso bastante ágil, que incluso nosotros fuimos quienes propusimos ese beneficio. O sea, las AFP fuimos que propusimos las dos cosas: lo de ingreso tardío, de entregarlo cuando llega a los 60 años, no obligatorio pensión, sino que se le permitiera recibirlo, y lo de la enfermedad terminal, que obviamente es un beneficio también importante, porque en muchos casos había personas, las AFP lo saben en sus áreas de beneficio, porque se acercaban los afiliados con una condición de salud ya bastante deteriorada, pero no tenían edad para una pensión y no podían recibir el fondo. Entonces nosotros propusimos al Consejo, eso se propuso ya hace varios años y se aprobó, el que pudiera entregársele el total de su fondo al afiliado, porque si no lo que tú le estabas diciendo es que tenía que esperar que falleciera para que heredara a la familia. Entonces eso también fue una propuesta nuestra. Entonces, el otro dato importante que es bueno destacar es que precisamente para la entrega como herencia de los fondos ha estado muy sobre el tapete esa situación, porque es bueno destacar, y ustedes lo conocen porque son bien informados, que en nuestro país la informalidad aparece en todas partes. Entonces, uno de los aspectos que más acera es ese.
a veces la familia no tiene todos los hijos declarados, etcétera. Hay una serie de situaciones. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta al Consejo Nacional de Seguridad Social. En el mes de diciembre la formalizamos. Le hicimos propuesta al Consejo de Seguridad Social, le hicimos propuesta a la DGI, pero vamos a ir por hablando de cada uno de esos aspectos. Le propusimos que, en vista de que el factor que más retrasa la entrega del dinero como herencia era la certificación de pago de impuestos sucesorales, porque como la ley dice, se convierte en herencia, tiene que cumplir con unos procedimientos en la DGI. Hay una ley que se llama Ley de Sucesión y Donación, la 2569 del año 1950, que tiene un impuesto a la gerencia. Entonces, nosotros propusimos que a los familiares de afiliados fallecidos no se les requiriera esa certificación, de manera que pudieran recibir el fondo en un tiempo más ágil. El Consejo lo acogió, agradecemos mucho y valoramos y se reconoce la respuesta positiva y favorable para la familia, no solamente del sector gobierno en el Consejo, sino del sector empresarial y del sector laboral, que son los tres sectores, digamos, que de forma tripartita principalmente conforman el Consejo de Seguridad Social. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones a seguidas hizo el ajuste normativo. Y el Congreso aprobó la modificación. Esa es otra parte, Susana, porque a esto me refiero a no requerir el certificado del pago de impuestos, pero no elimina el impuesto. Entonces, nosotros también hicimos gestión con los senadores y en este sentido debemos reconocer a la Comisión de Seguridad Social del Senado, que preside el senador Bauta Rojas Gómez, y también al senador Alexis Victoria Yep, que fue quien elaboró el proyecto de ley, lo sometió inmediatamente, lo motivó, y el Senado, con el concurso de todos los senadores presentes a unanimidad en 2 lecturas consecutivas, aprobó la modificación de la ley 2569-50 de sucesiones y donaciones, eliminando el impuesto a los fondos de pensiones que sean heredados. O sea, que ya una vez la Cámara de Diputados, y estamos confiados en que así mismo será, lo complete esa aprobación, ya no es que no van a requerir un certificado, como fue importante, ¿no? El aporte del Consejo, pero el Consejo no hace leyes, ni la CIPEN. Y nosotros sí tenemos que cumplir no solo las leyes, sino las normativas. Entonces, cuando se complete esa aprobación, ya los familiares podrán recibirlo sin ese costo del impuesto sucesoral. Excelente. ¿Qué otra propuesta nosotros también hemos hecho? Plantear que los documentos que las familias necesitan para demostrar sus calidades, bueno, usted sabe como abogada que no puede presentarse una persona a decir yo soy familia de tal o cual, y yo no, tiene que demostrar sus calidades. Para decirlo en un dominicano simple, que pueda demostrar que es un pariente, que es hijo, que es esposo. Exactamente. No solamente para heredar, sino también para la pensión de sobrevivencia. Entonces, que los documentos como acta de matrimonio, las actas de nacimiento y una serie de documentos que salen, que se derivan de esto, que tienen unos nombres que yo no soy abogada, doctor, y no lo puedo explicar mucho ahora, pero que los emite la entidad competente. ¿Cuál es la entidad competente? La Junta Central Electoral. Entonces, nosotros hemos planteado que estos documentos puedan ser suministrados en línea, de forma digital. Creo que la Junta tiene unos proyectos también que van en esa dirección, qué bueno. Así es. Pero que también sean gratuitos para fines de la seguridad social, como son gratuitos para fines escolares. Buena propuesta. Esa propuesta, ¿a quién es que le va a resultar gratuito? A los familiares. Y sale con su código de barras ahí, todo. Medida de seguridad. Y que incluso salga legalizado, como dicen, todo en línea. ¿Por qué nosotros hacemos esa propuesta? El que conoce este sistema sabe que el sistema de seguridad social es uno de las estructuras más modernas en términos de tecnología, de eficiencia. Y nosotros decimos, muy bien, excelente, somos eficientes, somos de primera línea, todos los programas, los estándares, todas las certificaciones, perfecto. Pero tenemos que llevar esa eficiencia al protagonista del sistema, a los afiliados y a sus familiares cuando corresponda. Entonces nosotros decimos, esta iniciativa que hemos llamado en ADAF
el proceso simplificado de acceso a beneficios es con ese objetivo, de que la protección y los beneficios del sistema lleguen de manera eficiente, oportuna y al menor costo posible para los afiliados y sus familiares. Sin embargo, señora Kirsis, hay un actor importante del sistema que está desconociendo muchas de esas partes y está haciendo una propuesta revolucionaria. El Colegio Médico Dominicano está proponiendo la eliminación de las AFP y que sea mediante el sistema de reparto de pensiones del Ministerio de Hacienda. Además, también que se elimine la ARS y que sea por SENASA que se rige el sistema de la Administradora de Riesgos de Salud. ¿Usted entiende que es factible una modificación a esa ley de seguridad social para que lo asuma el Ministerio de Hacienda, el sistema de pensiones? Y ahí mismo nos responde la diferencia entre el sistema de reparto y de capitalización individual, porque es bueno saber qué es lo que están pidiendo. Sí. Yo creo que es mejor empezar por ahí, para luego poder atender directamente su pregunta, como por lo que dice la doctora Gotró. Un sistema de reparto es aquel que se financia con las cotizaciones de los que están activos, y con ese dinero se pagan las pensiones de los que están retirados, ya de los pensionados. Es decir, es un flujo, no hay ahorro. Es un flujo. En los países que tienen este sistema, las tasas de cotización andan a nivel de... Es bueno que se oiga esta parte. A veces se dice, el sistema de reparto. Los países que tienen estos sistemas, sus tasas de aporte andan la más baja, alrededor del 18% del salario del empleado, del trabajador. En España está alrededor del 28% del salario del trabajador. Imaginémonos que en nuestro país lo que se le descuenta a los trabajadores es un 2.87%. O sea, yo como afiliado, de mi sueldo lo que me retienen es un 2.87%. La otra parte la completa mi empleador y con eso se llega a un 8.4% del salario cotizable. Es decir, este sistema aporta un 8.4. Entonces, en un sistema de reparto se financia por el aporte y también se financia porque obviamente cada vez son más los que están retirados que los que están activos, cada vez más. Esa proporción de cuántos están retirados o son de tal edad con respecto a los que son más jóvenes, ese resultado cada vez es más insostenible. O sea, no se puede sostener porque no es suficiente el aporte para poder financiar la pensión. ¿Con qué otra cosa se complementa? Con impuestos. Estos países que tienen estos sistemas, sus tasas de aporte andan alrededor del 20, 25, 28, 30%, adicional a los costos fiscales para completar el financiamiento de esas pensiones. Por eso es que ustedes ven que aquí no llega mucho esa noticia de Europa y eso cuando sale, claro, que cada vez se le aumentan las semanas o se le ajustan las pensiones. Hay una serie de situaciones, claro, que no vamos a invertir tal vez el tiempo en eso. Ahora, el sistema de capitalización individual, que es el que tenemos en la República Dominicana. Usted nos va a explicar ese sistema después de la pausa. Estamos conversando con la señora Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de las AFP, la administradora de fondos de pensiones, que nos estaba hablando la diferencia del sistema de reparto y de capitalización individual. Muchas gracias, sí. Entonces, el sistema de capitalización individual, que es el sistema que tenemos en la República Dominicana, la pensión del trabajador se financia, ¿cómo? Con el aporte que regularmente hace a su cuenta de AFP, que actualmente es un 2.87% de su salario, con el aporte de su empleador, que actualmente es un 7.10%, de ese porcentaje va un 8.4% a su cuenta, pero además con ese aporte que debe entrar regularmente a la cuenta del afiliado, la AFP donde está el afiliado lo invierte junto al fondo de los demás afiliados que tenga, y con esa inversión, buscando la mayor rentabilidad acotada al menor riesgo posible, porque no puede invertir en cualquier tipo de instrumento,
Entonces se genera la rentabilidad que complementa ese fondo. En este momento, en promedio, el 53% del patrimonio acumulado ha sido generado por rentabilidad, un 13% por el aporte del trabajador y un 32% por el aporte de los empleadores. Sin embargo, el 100% del fondo es propiedad de los afiliados. O sea que es una operación donde yo pongo 13, pero tengo 100. 32 me lo pone mi empleador y 53 lo ha puesto la administradora de mi fondo, que es la rentabilidad que ella ha logrado administrando mi dinero. Ese 53%, eso es aún aparte de lo que se gana la AFP, porque claro, que la AFP se queda con todo. Entonces, ese 53% hace un 11, es del trabajador. Hace un 11 el aporte, pero realmente lo que va a la cuenta hace un 9.97. A 9.97. Sí, un 2.87 más 7.10 da 9.97. Y realmente llega a 8.4 es lo que va a la cuenta. Ustedes lo que cobran por administrar. No, es que de ahí nosotros no cobramos nada. Y ese porcentaje entre lo que va a la cuenta y lo que la diferencia está en el 0.95% es para pagar a la compañía aseguradora para la cobertura de discapacidad y sobrevivencia. El 0.1% es para financiar a la tesorería de la Seguridad Social. El 0.4% es para financiar al Fondo de Solidaridad Social. Y el 0.07% para financiar a la Superintendencia de Pensiones y el 0.05% para financiar a la vida. A la vida, sí. Esa diferencia de 1.57, no me gusta mucho dar números que a veces se confunden. Claro, pero no importa. El 8.4 va a la cuenta. El 8.4% es lo que va a la cuenta del salario cotizable, que eso es clave, que cotice por su salario efectivo. Es decir, la diferencia entre capitalización individual es que y reparto, es que reparto se financia con los aportes y con presupuesto público, porque no es sostenible en sí mismo, y capitalización individual depende sobre todo, si se cotiza regularmente, del crecimiento de los activos. Pero en términos prácticos yo veo otras diferencias que usted nos decía fuera del propiedad aire, de fondo. Que en el otro sistema hay que terminar de cotizar todas. Claro. En este usted tendría una posibilidad de tener acceso a esos fondos. Eso es importante que los entiendan. Sí, exacto. En el sistema de reparto, si usted no cumple con el mínimo de tiempo o de cotizaciones requeridas, usted pierde todo lo que aportó antes. En el sistema de capitalización individual nunca se pierde la propiedad del fondo, porque o lo recibe el afiliado como pensión, lo recibe como fondo en ingreso tardío, que te lo entregan completo, sí, o lo recibe la familia como pensión de sobrevivencia, o lo recibe la familia como herencia. Pero hay una situación ahí, Kirsi, en cuanto a la posibilidad de recibirlo o de acumular las suficientes cotizaciones como para ir a una pensión. Si tenías más de 45 años cuando comenzaste a cotizar, a la edad de 60 años, que es la edad de retiro, te pueden devolver tu dinero. Luego, si tenías menos de 45, entonces lo que estás es cotizando para optar por tu pensión. Pero hay gente que empezó a cotizar a los 44 años o a los 43 años. Y al empezar a cotizar a los 44 o a los 43, no califica para ser de ingreso tardío y que le devuelvan su dinero a la edad de retiro, pero al llegar a la edad de retiro no va a tener tampoco la suficiente cantidad de cotizaciones. Entonces, esas personas que están en esa situación, que pueden haber cotizado, qué sé yo, 200 cotizaciones, tal vez 150 cotizaciones, pero entonces, bueno, ya tengo edad de retiro, pero tampoco califico para que me lo devuelvan y tampoco tengo suficientes cotizaciones para que me pensione. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, bueno, en principio hay una falencia de la misma ley que no se ha implementado, y es bueno decirlo porque una persona con 44 años, como señalas, evidentemente debió haber trabajado antes de esos 44 años, cuando no existía el sistema de AFP. Sí. La ley reconoce los derechos adquiridos anteriores. ¿Qué significa? Que muchas de esas personas cotizaron a los regímenes anteriores, sea el Seguro Social, o sea, digamos, por como empleado público. O sea, no había un sistema
tan completo como ahora, pero habían regímenes anteriormente. Entonces, la ley lo que dice es, bueno, el que tiene menos de 45 años, se afilia a una AFP, al momento de su pensión va a recibir una pensión por la suma de el fondo acumulado en su cuenta, en su AFP, y los derechos adquiridos con un bono de reconocimiento por las cotizaciones anteriores. Ese bono de reconocimiento no se ha dado. Entonces hay muchas personas que en vez de aspirar a que le devuelvan el dinero, pudieron haber recibido una pensión con el bono de reconocimiento que se lo completara. Y ese bono de reconocimiento no se ha hecho. ¿No se ha hecho por qué? Porque no está regulado todavía. No se ha, está en la ley, pero no se ha pero sí se le devuelve. No se ha reglamentado, o sea, no pudieron estar bono con de pensión, pero sí se le devuelve. No, un bono de reconocimiento significaba sumárselo al acumulado. Pero eso era para pensión en el caso de él. O sea, esa gente que está en esa situación ahora mismo están en el limbo, ni pueden recibir pensión. Lo que quiero decir es que la ley previó que eso funcionara así, pero al no estar definido y determinado el bono de reconocimiento, esas personas se han quedado, muchos de ellos que no tienen, como dice Esteban, la pensión y no califican, porque la ley lo dice, hay un corte a los 45 años, no califican para la entrega en un solo monto. Por eso, dentro de las propuestas que nosotros tenemos propuestas de perfeccionamiento del sistema, un sistema que ha sido favorable para el país, que además de estos 208,000 y tantas personas que han sido protegidas y se han beneficiado en el sistema, la economía dominicana, el país es otro, o sea, ha sido impactada muy favorablemente. Se hizo un estudio reciente para determinar en qué ha sido el impacto de los fondos de pensiones con capitalización individual administrado por las AFP en la economía dominicana. Y ese estudio demuestra que más de un punto porcentual por año en promedio ha estado determinado por la presencia de este ahorro en la República Dominicana desde que se instaló. Ahora, pero quiero volver, Cristi, discúlpame, sobre ese tema. Aquí me están enviando de aquí, bueno, una pregunta. ¿Cuándo era el tiempo de los 45 años? ¿Cuál era el año? O sea, ¿en qué año era que había que tener 45 años? ¿En qué año? No, ahora era en el 2003. En el 2003. O sea, si usted no tenía en el 2003 45 años, usted está en el año. Usted está en el aire. Corrígeme. Si usted no tenía 45 años en el 2003, hasta ahora no hay forma de entrar a pensión. Eso es. Bueno, ni a recibir el dinerito tampoco. Sí lo puedes recibir, porque también existen dos tipos de pensiones en la ley, que es la pensión anticipada y la pensión por cesantía por edad avanzada, en una modalidad que se ha estado dando la facilidad para acceder al fondo. La pensión por anticipada es la que puede recibir una persona con 55 años o más, indistintamente de si esté laborando o no, si su fondo le permite una pensión que supere 1,5 la pensión mínima. O sea, si el fondo de esa persona le puede financiar una pensión que es superior a una pensión y media mínima, puede pensionarse a partir de los 55 años. O sea, hay un acceso a su fondo en este momento. Y también está la pensión por cesantía por edad avanzada, que es una modalidad que normativamente se está permitiendo que las personas puedan retirar sus fondos en cuotas mensuales, en sumas parciales mensuales, si tiene 57 años y está cesante. Se llama pensión por cesantía por edad avanzada. Pero esas son entregas en sumas parciales que se le da del fondo acumulado en su cuenta de AFP, aunque no tenga el número de cotizaciones, porque no la puede tener, porque el sistema lo que tiene son 17, va a cumplir 18 años, no tiene. Hay que modificarlo. 25 años. Ajá, pero ese caso aplica para las personas que, por ejemplo, que entraron o comenzaron a los 43, 44 años, como habíamos dicho, no. Sí, para todos, el que sea, aplica. O sea, tú dices, tú te llegaste a los 60 años, tú dices, bueno, mira, tenía 43 cuando entré, ya tengo 60, me voy a retirar. Repito, tengo nada más 150 cotizaciones. Eso no me alcanza para una pensión. Puedo, como quiera, entonces optar por una pensión
no anticipada, sino por una pensión con ese monto que tengo acumulado. Indistintamente la edad, el monto que tenga acumulado. A los 57 años, si se queda cesante, puede acceder a recibir el dinero de su fondo en sumas parciales mensuales. ¿De cuánto el porcentaje? Equivalente a la pensión mínima. ¿Por qué? Porque la ley, para dar la pensión anticipada, la pensión por cesantía por edad avanzada, dice específicamente un número de cotizaciones, pero normativamente se ha permitido que se pueda entregar, porque no había una posibilidad. Ahora, parte de los ajustes y los cambios que hay que hacer en la ley es precisamente considerar esos escenarios, como bien señala Esteban y ustedes dicen, porque la ley está escrita. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la ley establece. Pero en todo caso, si una persona trabaja, si una persona como quiera entró, repito otra vez, a los 43, 44 años, llega a la edad de retiro, no tiene opción de que le devuelvan su dinero, no califica para una pensión. Sí debe calificar porque le van a dar una pensión en función de su fondo acumulado. Mire, aún no tenga 360 cotizaciones. Claro, aunque no tenga, por supuesto. Yo tengo que hacer una pregunta puntual porque es que me he desgranado. Yo tenía 38 años en ese tiempo y de ahí para allá fue que yo coticé. De verdad, no tenía los 45. Y salí el año pasado de cotizar, hace meses. Yo no entro en ninguno de los esquemas. Sí, porque yo sí tengo cuarto ahí metido. ¿Sabe que hay una resolución reciente que emitió? Estoy fría. No, Susana, no llega a conclusiones tan rápido. Yo tenía 38 cuando era en el 2003. ¿Cuándo 2003. En el suyo, pero ya yo tenía 1000 años trabajando desde los 17 años. Igualmente. en el otro. Yo hay que empecé computarlo. a los 17 años también. Exacto. Si a mí me reconocieran los años anteriores, yo tuviera una pensión. Pero ya eso se perdió, ¿verdad? Ya yo perdí todo eso. El bono de reconocimiento, repito, no ha sido determinado. No se ha Pero ahora entonces peor, porque ahora ni lo viejo ni lo nuevo. Pero ciertamente, ¿qué opción tiene una persona como Susana? Yo voy con Botello, yo voy mañana con Botello. Comenzó a cotizar normal cuando inició el sistema, el nuevo sistema, pero se quedó cesante y no tiene 60 años de edad, tiene 55. 55 tengo. Asumiendo que ella no vuelve otra vez a trabajar en la formalidad, ¿qué pasa con ese dinero que tiene acumulado? Ese dinero es de ella. Si yo asumo por las posiciones que ocupó, entiendo que cotizó por mucho. Debe tener un monto más o menos. Un monto, sí. Mucho, tú ves. Puede recibir, por supuesto, tiene una pensión en función de su fondo acumulado. No importa el número de cotizaciones que tenga. En 2 años, Susana, en 2 años. No importa. En 2 años el papeleo. Porque su fondo es suyo. Incluso hoy, si quisiera anticipada con 55 años cumplidos, puede ir a su AFP y le dice, por favor, calcúleme si puedo recibir una pensión anticipada. Ahí está. Puede ir mañana a su AFP. Yo lo que quisiera es que poder entrar con la cédula, porque antes me llegaba todo y de ahora digo clave inválida. No diga el día que tú vas a buscar esos cuartos. No, yo no voy a buscar eso, hay que esperar que está pasando hambre, porque es verdad, la gente tiene que entender que eso también yo quisiera que usted le explicara cuál es el objetivo de esto, porque la gente cree que uno cuarto para comprar televisión. Entonces, mira, tengo una pregunta en el aire, Susana, que es algo relacionado y nos están, una pregunta en el aire, algo relacionado y nos están escuchando, que yo lo he mencionado aquí varias veces, pero bueno, ocurre así. Hay personas que dicen, mira, ya yo tengo como quiera acumulado en el fondo de pensiones, entré después de los 45 años, ya tengo más de 60, califico para que me devuelvan el dinero, pero cuando voy a la AFP me dicen que no me lo pueden devolver porque yo todavía estoy trabajando, porque estoy trabajando en otro sitio. Hay que esperar un mes. Claro. Hay que esperar un mes. Porque tiene que tener un mes sin empleo. La normativa, no la ley, la normativa del Consejo antes eran 3 meses. Se redujo a 1 mes. Esa normativa, incluso ni siquiera la AFP, es la tesorería la que le informa a la AFP. Pero esto, doña Kirsi, porque el objetivo de esto es para la gente que no tenga trabajo. Cuando tú necesitas el dinero. No para comprarse esa cirugía plástica, porque incluso, la gente no entiende eso. Sucede muchas veces que hay personas que han retirado su dinero
así, y luego se después reinsertan consiguen un laboralmente y puede volver a cotizar porque no hay limitación. Usted vuelve y se activa laboralmente y vuelve y empieza a ahorrar. Conozco un Incluso caso, sí. la rentabilidad es muy buena. O sea, ¿por qué? Porque la virtud del sistema de capitalización individual es que esa empresa especializada que se llama AFP administra y gestiona los fondos de muchas personas y tiene una capacidad de invertir en condiciones que son muchísimo más ventajosas que si yo como individuo solo voy a invertir mi propio dinero. Entonces hay otra cosa, Kirsi. Una persona que haya empezado a cotizar antes de los 45 años, cotizó durante 10 años, durante 15 años tal vez, o durante 5 años nada más, se fue del país. Bueno, entonces ya tiene 60 años, tiene más de 60 años, dice, no me van a devolver mi dinero, pero aparte de eso yo tampoco voy a optar por una pensión porque ya yo me retiré y todo. Pero ese dinero que está ahí es suyo. Sí. Los familiares de esa persona sí tienen posibilidad de recibir ese dinero cuando esa persona se muera. Sí, pero puede hacerlo sin tener que fallecer, o sea, no tiene que esperar que fallecer. ¿Qué puede hacer? Si tiene más de 57 años, vuelvo y digo, y está inactivo laboralmente. Pero no, estoy hablando de alguien, por ejemplo, que está inactivo, sino que, por ejemplo, se fue del país, que nosotros lo llaman del exterior. Esteban no está aquí. Está Él puede inactivo, venir al país, viene al país, va a su AFP y le dice, mira, ya yo no trabajo y yo quiero mi pensión por cesantía. Y entonces la AFP le calcula, se lo calcula, le dice, y le dice, me lo deposita en esta cuenta y él se va para Estados Unidos, para donde viva, y todos los meses su dinero va hasta a caer que se le ahí, agote, hasta que se le agote, puede recibir su... O sea, el sistema sí tiene los mecanismos. Es bueno que las personas sepan que tienen garantizada la propiedad sobre su patrimonio para recibirlo como pensión, para recibirlo según una condición que la ley establece como ingreso tardío, para recibirlo sus familiares como pensión de sobrevivencia o para recibirlo como herencia. Está garantizado para el afiliado y su familiar. Hay otro asunto, discúlpame Susana, y es el hecho de que observo que la mayoría de asuntos que se constituían en trabas para que la gente pueda recibir su dinero como por ingreso tardío o para que la gente pueda optar por una pensión más o menos proporcional hasta que se le acabe el dinero o cualquier otro tipo de situación. En la mayoría de esas trabas quienes han propuesto soluciones de ellas son las AFP. No son las AFP las que ponen las trabas, como se dice generalmente, que las AFP son las que se la ponen difícil a la gente. Porque usted dice que nosotros le propusimos a la superintendencia o al consejo, le propusimos a la CIPEN. Entonces, si ustedes son los que proponen soluciones para facilitar la devolución del dinero. Sí, porque nosotros, las AFP tienen un objetivo: rentabilizar un patrimonio para dar una protección social, buscar el éxito económico en la gestión de esa inversión a favor de los afiliados. Nosotros no vamos a querer que luego que hacemos ese trabajo, que lo hacemos como ha sido ese resultado, que ha sido muy positivo, una buena rentabilidad, y que cuando las personas vayan a recibir el beneficio, entonces llegue el descrédito para el sector. Por supuesto que no. Nosotros estamos animados a que el beneficio y la protección del sistema le llegue al afiliado y a su familia, porque el interés del afiliado es el interés de nosotros. Nosotros existimos porque este sistema existe. Bueno, doña Kirsi, se nos acabó el tiempo. Yo tenía muchas preguntas más, pero dígame decirle que a nuestros oyentes le interesan mucho esos temas. O sea, hay que buscar una forma. Hay que buscar una forma y de verdad, y siendo honesto, también la gente necesita saber, entender qué son, la finalidad. Yo misma he entendido claro. Y yo creo que la mejor forma es explicarle. Aquí estamos a la orden. Muchas de gracias. verdad, porque al escuchar ese tema ya me sentía nerviosa. Decía, hay que buscar gente que sepa. Y agradecemos también, Esteban, el gran esfuerzo que ha hecho, porque hay gente que llama y dice cualquier cosa y uno mismo se va confundiendo. Y esto va a crear un pánico. La gente no sabe qué tan importante los fondos. Después quisiéramos tratar el tema de las inversiones que hace el fondo y el fondo solidario que se nos quedó, pero yo hoy quiero no hay 30 segundos. ¿Cómo no? Por favor. Claro. Y es que poner en conocimiento de los familiares de afiliados fallecidos que estamos haciendo grandes esfuerzos, incluso en coordinación con la Comisión de Seguridad Social del Senado, que preside el senador Bautas Rojas Gómez, y le hemos facilitado, porque ellos están dispuestos a ofrecer sus oficinas provinciales
como, digamos, medio para llegar a las diferentes localidades y que se puedan facilitar a los familiares la solicitud, sea de pensión de sobrevivencia, pero sobre todo los fondos como herencia. Nosotros le hemos pasado un listado de afiliados a las AFP fallecidos por provincias. Digamos que hay una lista de más de 43,000 personas. 43,000. Más de 43,000 personas. Y los fondos estimados de estas personas están alrededor de los 2.300 millones de pesos. Y estamos haciendo acciones concretas junto con los senadores y le agradecemos mucho la apertura, la disposición. El mismo presidente del Senado lo ha hecho. Y vamos a realizar operativos en las provincias en coordinación con las oficinas senatoriales para que las personas en esas localidades se acerquen durante esos operativos, se les reciban su solicitud y agilizarle el proceso de la entrega de su dinero como herencia. Entonces queremos agradecer y valorar, repito, a los senadores y sobre todo también al senador Alexis Victoria Yep con el proyecto de ley que motivó y que el Senado en pleno, lo reconocemos, aprobó. Ahora, de manera... la Cámara de Diputados le falta. Faltan los diputados que estamos confiados que lo harán también. Está oyendo 2 diputados ahí que se pongan. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a usted, y ya usted sabe que a la gente le interesa mucho el tema y que aquí queremos llevar información real, no bulto. Muchas gracias, doña Kirsi. Vamos a la pausa.